Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de las Sallistas en el Mundo. Esta semana nos trasladamos hasta México, donde vamos a conversar con Andrés Porras Gutiérrez. Pero antes acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Andrés, muchas gracias por haber aceptado participar en el programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, con mucho gusto. Bien, gracias a Dios. Domingo tranquilo, ya amaneciendo con mucho que hacer, muchos pendientes por resolver, pero tranquilo y contento, gracias a Dios. Cuéntanos dónde naciste y dónde estudiaste, dónde hiciste tus primeros estudios. Yo nací en Durango, que es una ciudad del centro norte de México, y estudié desde tercero de preescolar en el colegio Lasallista, que se llama Guadiana La Salle, de ahí de Durango, de tercero de preescolar hasta último año de preparatoria o bachillerato. Toda mi educación la hice con los hermanos de La Salle. Ah, muy bien. Ahí estando en esa escuela, en ese colegio, haciendo esos estudios, fue que sentiste la inclinación, el deseo de ser hermano. Sí, de hecho, desde tercero de secundaria fue cuando ya de manera más explícita o más fuerte sentí esa como inquietud, no solo a ser hermano, sino a consagrar mi vida a Dios. Por ahí andaba también alguna posibilidad de ser sacerdote, pero en tercero de secundaria no se pudo, o más bien, de hecho, yo sí quería, pero mis papás me ayudaron a ver que pues no era tiempo todavía. Entonces no me dijeron, si quieres, termina la preparatoria y cuando termines la preparatoria te apoyamos en lo que tú quieras. Entonces yo seguí toda la preparatoria, los 3 años en el grupo vocacional. Yo llevaba una vida normal en los deportes, en las artes en las que estaba, aprendiendo guitarra, jugando fútbol, en la banda de guerra, tenía mi novia, salía de fiesta, pero siempre permanecí en el grupo porque tenía como esta inquietud de yo quererle consagrar mi vida a Dios. Y fue ya en en el último año, cuando decido irme un año de voluntario a la sierra cerca de la ciudad de Durango, en una comunidad de hermanos precisamente que recibía jóvenes. Y fue ahí que ya de manera más fuerte, estando en un ambiente como constante de, pues no solo de servicio, sino de oración y de fraternidad, yo con esta misma inquietud de yo quiero consagrarle mi vida a Dios, y no sabía si casado, de sacerdote, de hermano, de misionero. O sea, yo como que me puse a ver todas las opciones, y Dios, a través de un hermano, precisamente que acaba de fallecer hace 2 semanas, que en paz descanse, hermano Salvador Valle, pues me hace la invitación a entrar al postulantado. Entonces, si bien yo empezó la inquietud hasta desde tercero de secundaria, fue hasta después de salir, de graduarme, en ese año de voluntario, cuando ya decido entrar con los hermanos. ¿Y cuál fue tu primera labor que tuviste como hermano? Porque creo que también estuviste un tiempo en Líbano. Sí, bueno, pues como hermano, depende de en qué momento formalmente se entienda o se experimente el empezar a ser hermano. Bueno, yo el tiempo que estuve con los hermanos siempre sentía que seguía intentando ser hermano, es decir, nunca llegué a un punto de decir, ya soy hermano y a partir de ahora vivir de renta. Siempre era como, ¿cómo puedo ser un mejor hermano, una mejor versión de hermano? Pero bueno, canónica o legalmente hice los votos en el 2006. Y después de ahí vine precisamente a la misma ciudad en la que estoy ahora, que es Monterrey, a estudiar la carrera y al mismo tiempo ya dar clases en primaria. Los primeros años fueron en primaria en Monterrey, y luego fui a Gómez Palacio, donde hay un colegio muy, muy antiguo, muy bonito, muy grande también, donde ya empecé a dar clases a adolescentes y a jóvenes. Ahí, pues aprendí mucho, fui muy feliz, y de ahí ya fue cuando me fui al Líbano, 5 años, a trabajar con refugiados, con migrantes que venían de Siria principalmente, pero también de Irak, de Palestina, de ahí mismo del Líbano. Eh, Regresando del Líbano, estuve 2 años en Tijuana también dando clases y al mismo tiempo colaborando con migrantes. Entonces, pues fue un poco variado lo que hice, pero siempre como enfocado a lo social, a los grupos vulnerables. Ok.
¿Cómo tú consideras esa experiencia en Líbano? ¿Fue bastante fuerte para ti? ¿Fue más fuerte de lo que tú esperabas? ¿Te sentiste cómodo estando allá? ¿Qué es lo que pasó en Líbano? Sí, pues la verdad es que yo iba como sin expectativas en el buen sentido, o más bien como abierto a todo. O sea, yo no sabía con lo que me iba a encontrar. Sabía que me iba a encontrar pues con una cultura de religión distinta, con un idioma distinto, pero yo dije, pues si tengo que dormir en el suelo, si tengo que andar en los campos de refugiados, no importa. O sea, yo ni siquiera estas ideas las tenía claras, pero siempre estaba abierto a todo. Entonces, realmente, desde el principio fue una experiencia muy agradable por eso, porque todo lo que viví, pues fue como bien recibido de mi parte, porque estaba dispuesto a lo que fuera, ¿no? Y también fue como muy bonito descubrir, a pesar de tanta diferencia como externa visible, descubrir muchas similitudes en la cultura de Medio Oriente con la latinoamericana. Pues para mí como mexicano no fue un golpe o un shock tan duro el confrontarme con o el encontrarme con otra cultura porque había muchos elementos parecidos, ¿no? Elementos tanto positivos como negativos, positivos en el sentido social, cultural, festivo, familiar, negativos, pues la cuestión de la corrupción, de cierto desorden, no sé, las calles con sus problemas de basura o de tráfico, cosas a las que yo estoy acostumbrado, estaba acostumbrada, y que un europeo o un anglosajón a lo mejor no tanto. Entonces, por eso a mí no me costó, siento, tanto trabajo. Y fue una experiencia fuerte, sí, en muchos sentidos. No fue, no fueron años en los que me tocó a mí de primera mano vivir la guerra, es decir, en Líbano no había guerra. Si bien sucedieron cosas eh, que no son deseables, alguna explosión o algo así, pues nunca a la gente le digo que yo en algún momento me sentí más inseguro aquí en México y presente aquí en Monterrey, porque cuando viví aquí en Monterrey me tocaron los años muy feos de violencia, de inseguridad, de los cárteles militares pues agarrándose a balazos en las calles. Y eso yo nunca lo viví en Líbano. Nunca me sentí inseguro, como a lo mejor sí me llego a sentir inseguro en México. Entonces, esta cuestión de la inseguridad era como muy relativa. Y como el encontrarme con gente de otras religiones y culturas tan abierta a los valores que yo decía católicos o cristianos y que ellos vivían o viven de una manera también tan natural como que me abrió mucho el panorama y la perspectiva de hasta dónde los límites de la acción del Espíritu Santo, que yo ahí experimenté que van más allá de los límites de cualquier religión, no solo el catolicismo. Uno culturalmente trae cargando con ciertos prejuicios y que al momento de encontrarse corazón a corazón, dices, pues es que son más eso, los prejuicios y las barreras mentales que nos dividen que lo que hay de realidad, ¿no? Y que Dios actúa en toda la gente de buena voluntad. Entonces, para mí eso, encontrar o descubrir eso en la gente con la que convivía allá fue como muy valioso. Y sí, ciertamente yo lo considero un parteaguas en mi vida personal, no solo mi educación, en mi sentido de vida, sino en muchos sentidos, ¿no? No me considero el mismo a partir de lo que viví ahí. Ok, entonces fue estando en el Líbano, viviendo esa experiencia que tú empezaste a descubrir, digamos, otras versiones del mundo, de la religión a nivel personal que tú no habías visto porque siempre estuviste en México y siempre estabas, como dicen los niños, pues nos criamos en el catolicismo y solo eso es lo que aprendemos. Al descubrir otra cultura, otras religiones, eso te fue haciendo cambiar tu manera de pensar, la decisión que habías tenido de hacerte hermano. No, eso no influyó, o sea, son dos cosas que si bien van relacionadas porque forman parte de mi persona y de de mi existencia y de mi sentido de vida, no fue algo que influyera en mi decisión para dejar de ser hermano. De hecho,
ahorita como lo empezabas a decir, el hecho de yo conocer como las virtudes o las cosas buenas de otra religión, no me hizo dudar de mi religión y no me hizo como desear cambiarme de religión, sino todo lo contrario, como valorar más la riqueza de nuestra fe cristiana, la fe en Jesús y cómo esa fe en Jesús tiene tanto potencial que no hemos sabido a lo mejor aprovechar en la historia de la iglesia, ¿no? Y que tiene tantos elementos en común con otras religiones que no hemos sabido encontrar para dialogar y trabajar juntos por un mundo mejor, ¿no? En vez de dividirnos. Entonces, como que fortaleció mi fe en el sentido de ampliarla. Es decir, lo que yo creo de mi fe cristiana se fortaleció al enriquecerse con otros elementos de otras formas de vivir la espiritualidad. Entonces, esto pues es a nivel personal, que claro, influyó en mi vocación, pero para fortalecerla, para seguir como buscando mejorar el mundo de la mano de Dios. La cuestión de la decisión para dejar de ser hermano tuvo que ver más con motivos personales, no tanto con la cuestión como espiritual o existencial. Ok, ¿desde cuándo empezaste a tener ya esas dudas, tú sabes, en tu mente que comenzó y comenzaste a discernir? Sé que te hiciste mucho el discernimiento por varios años. Eh, ¿En qué momento empezó en ti ya esa duda para empezar ese cambio y dejar la congregación de solos hermanos? O sea, yo quiero saber qué pasó, en qué momento, porque Sí. hermano oficialmente los votos en el 2006, me acabas de decir, ¿verdad? Ok, Ujú. estamos varios años atrás. O sea, ¿cuántos años estuviste concentrado en ser hermano y que no tuviste ninguna duda, que estabas bien? ¿Y cuándo empezó? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Que empezó en ti esa duda y empezaste ya a buscar otro camino. Sí, bueno, no fue solo un elemento ni un punto en el tiempo solamente, y yo ni siquiera puedo decir que sí hubo muchas temporadas de sentirme yo como muy emocionado y seguro de ser hermano y de mi entidad, pero aún dentro de esos momentos, como muy apasionados, pues sí, yo no sé si haya alguien que en alguna decisión de vida o profesión tenga la absoluta certeza, ¿no? Del si lo que está haciendo es el único, el mejor camino. Yo, pues sí, o sea, sabía que quería ser hermano y estaba convencido de que lo que hacía era lo mejor. Pero bueno, siempre hay como inquietudes y una de esas inquietudes constantes que, pues desde que entré con los hermanos, o sea, mi discernimiento para entrar en el voluntariado era o ser sacerdote o hermano misionero o casarme. Y desde un inicio, o sea, siempre fue, bueno, voy a optar por ser hermano y con los votos y lo que implica el voto de castidad de no tener pareja, pues a veces lo vivía con mucha tranquilidad y naturalidad. Y había veces que esta idea de tener pareja volvía como con mayor inquietud. Entonces fue principalmente esto, como si yo iba a querer toda mi vida estar viviendo en comunidad, que era pues también una bendición, pero pues el hecho de renunciar a tener una pareja o formar una familia era lo que a veces iba y venía. Y ya en los últimos 5 años, por así decirlo, desde el 2018 fue cuando yo dije, no, pues si esto se está viendo como una constante, tengo que tomarlo en serio, es decir, no puedo seguírselo dejando al tiempo a ver si en algún momento de la vida lo decido, sino yo tomar las riendas de mi discernimiento y fue ahí que empecé a hablar con algunos hermanos, con mi director espiritual o acompañante, con mi psicóloga, pues para tomar una buena decisión, no una decisión sacada de la manga o de un día para otro, sino bien discernida y acompañada. Entonces, pues realmente fueron 5 años. Y ya estos 2 últimos años en Tijuana, sobre todo el último, pues fue ya más de concretarlo y pues sí con trabajo en el sentido de que no fue fácil, no era algo que yo dijera, ah, pues sí, ya está y a lo que viene, sino fue mucha lucha interna de pues reencontrar o reacomodar ese llamado que siento de Dios que me hace a la vida
mi vocación a la santidad, cómo reacomodarlo, ¿no? Y todo lo que implica no solo interior, sino exteriormente. Muchas gracias por la confianza y la honestidad de decirnos que el desear tener una familia fue uno de los motivos por los que renunciaste a ser hermano de La Salle. Si me permites, yo voy a leer un pedazo del mensaje que escribiste en las redes sociales. Yo lo tengo de Facebook. Aquí dice, estos últimos meses busqué un acompañamiento más constante con mi acompañante espiritual y psicóloga, en el que ciertos temas se fueron convirtiendo en claridad gracias al haber orado, platicado, discernido y sido acompañado durante este tiempo. Como resultado de este largo proceso, he descubierto que Dios me ha ido llevando igualmente de compromiso en compromiso ahora por otro camino, por lo que he decidido retirarme de la congregación de los hermanos de La Salle. Es una decisión que no ha sido fácil, ni es un impulso, pues lo he trabajado durante años. He luchado para aclarar mi vocación y he confirmado que en mi vida tengo muy clara mi ancla, el servicio en el proyecto de Jesús y los valores del reino de Dios que le dan sentido a lo que soy y hago. Como hermano o no, estas son mediaciones donde encuentra sentido mi corazón. Es así como vivo este replanteamiento de mi vida y de mi vocación como una nueva forma de vivir feliz el llamado que Dios me sigue haciendo a construir un mundo mejor de su mano. Así es. Ok. ¿Qué Pues sí, sientes, así escrito suena todavía más claro. qué sientes al escuchar este mensaje que tú mismo escribiste? Pues fíjate que justo eso te iba a decir al escucharte leyéndolo, a pesar de que es algo mío que yo escribí, me volví a emocionar, me volví a conectar con lo que me movió a tomar esta decisión y sí, eso me emociona y lo vuelvo a confirmar, o sea, todo lo que ahí está escrito es 100% verdadero. Este, es lo que he seguido buscando en estos meses, las anclas del servicio a los necesitados y hacerlo todo desde la fe en Jesús. ¿Qué sentiste el día que saliste por última vez de la Pues casa? mira, yo sí pensé que iba a ser como, no sé, en el vuelo ya de salida que me iba como a quebrar, iba a empezar a llorar o como me ha pasado en otras salidas o cambios de comunidad o cuando iba viajando al Líbano, me acuerdo, iba muy emocionado. Este, y, y ahora como fue salir de Tijuana y volar a Estados Unidos a reunirme con mi familia, y sobre todo por haber sido ya como una decisión tan procesada, hablada, tan consciente, no me pegó tan duro en ese momento. Yo siento que el duelo, por así decirlo, del cambio ha sido como muy gradual y que todavía sigo internamente acomodando, es decir, después de, pues ya van 2 meses de que salí de Tijuana, que no es mucho, o sea, relativamente poco. Y al estar en Monterrey ahora, pues ya viviendo solo y acomodando pues, mis cosas y reformulando todavía mi proyecto de vida, como que pues es seguir acomodando esto, o sea, no creo que sea algo que solo haya podido sentir en aquel momento, sino que se prolonga pues va y viene con mayor o menor intensidad. Pero si hay algo que pueda decir o resumir lo que sentí al salir, pues fue agradecimiento, o sea, eso sí. Yo me salí de Tijuana o de los hermanos de La Salle muy agradecido con todo lo que se puede agradecer, con Dios, claro, principalmente, con mi familia, con los hermanos, con mis amigos, con las obras en las que estuve. Entonces creo que eso como eso abundó más que los sentimientos o emociones desagradables, por eso como que se equilibró un poco.
pero sí, Ok, he sabido de todo. ok. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás feliz? Sí, estoy contento y en búsqueda, sigo caminando, es decir, yo pensé que tenía claro lo que quería hacer al salir, pero ya estando aquí y encontrándome con otras muchas posibilidades y conociendo gente, instituciones, pues eso se va reformulando y acomodando. Entonces, sí, estoy contento, estoy tranquilo, estoy confiado en Dios, pero bueno, pues siempre con la inquietud de cómo hacer el mejor proyecto de vida o cómo tomar las mejores decisiones, ¿no? Por el bien mío y de los demás, de las personas que están a mi alrededor. Entonces, me ha ayudado mucho el sentirme como apoyado por mis amistades, por mi familia. Eso da mucho soporte. ¿Tienes planes a corto y a largo plazo? A, a corto, bueno, depende qué tanto entiendes por corto y mediano plazo. ¿Meses, años? No, ¿qué estás haciendo ya ahora? Ah, ok. A corto plazo ahora, pues perdón, trabajando. Este año al menos, este primer año conseguí un trabajo que pues es de un año de entrada porque es lo que hay, por así decirlo, de fondo o de donativo que se dio en una fundación para un puesto de coordinar una red de albergues de migrantes, que es justo el trabajo que yo estaba buscando o el tipo de trabajo. Entonces, este, pues me sentí muy contento cuando se presentó y por eso lo acepté como sin darle más vueltas. Entonces, este año estaré aquí en Monterrey trabajando en eso y bueno, en algunas otras cosas con algunas amistades para pues poder complementar el salario. El próximo semestre buscaré pues tal vez empezar a dar alguna clase en línea en la universidad y a partir del próximo verano pues es lo que tengo que empezar como a discernir, o sea, yo quisiera buscar en alguna obra social, ya sea con los jesuitas o con alguna universidad que pueda a través de un trabajo como seguir haciendo incidencia por el bien de grupos vulnerables. Entonces, pues como que yo creo que sí, es corto plazo, a mediano plazo, pues sí me gustaría pues encontrando un lugar donde establecerme, formar una familia, tal vez luego estudiar otra maestría fuera de México. Es decir, opciones hay muchas, pero pues no se puede todo, ¿no? No me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que quisiera. Ok, muy bien. Hablas que te ha ayudado mucho el apoyo de tus amistades, de tu familia, de personas que te conocen, que te quieren, que te han conocido, que han seguido a través de los años. Pero también ahora, y especialmente con las redes sociales, se puede escribir cualquier cosa, ¿no? Vemos muchas personas, artistas que son atacados por sus propios fans. Cuando a alguien no le gusta algo en las redes sociales, puede ser una arma de doble filo. Puede ser buena para apoyarte, pero puede ser también buena para atacarte. ¿Tú has tenido las dos reacciones? ¿Ha habido alguien con comentarios negativos con respecto a la decisión que tomaste? Fíjate que no, ese era uno de mis temores, no tanto en las redes sociales, sino gente cercana a mí que fuera tal vez pues sí, a reaccionar de una manera que yo no quisiera o esperaba. Y ha sido como una bendición o muy bonito, tanto la gente cercana a mí, o sea, mi familia, mis amigos, ha sido así absolutamente de apoyo, de comprensión, de aceptación, de muestras de cariño. Y sí, como dices, en redes sociales, pues decía, bueno, alguien por ahí va este, a sentir o a experimentar algo desagradable. Y sí ha habido, sí hubo, pues por alguna publicación o por algún mensaje privado, dos, yo creo tres, cinco a lo mucho personas que dijeron, bueno, pues lástima que dejas a los hermanos, qué triste, así como en este tono, pues, de que sí, pues qué triste que se va un hermano, pues, pero no tanto como decepcionado de mí personalmente. Ok, he tenido la oportunidad de entrevistar a varios hermanos y también sé que hay muchos chicos en el mundo que les gustaría seguir por ese camino. Con esta experiencia que tú has tenido,
de que llegaste a ser hermano, pero que al final descubriste que ese no era tu camino y tuviste el valor de salirte de ahí, porque también no es bueno seguir en algo en lo que no te sientes a gusto, porque entonces ya no vas a empezar a funcionar, ya no vas a empezar a representar a la comunidad como debe de ser, porque no estás contento, ¿no? Primero es estar feliz con uno mismo, sentirse bien para poder transmitir eso a la comunidad. Entonces tú tuviste el valor de reconocer ese problema que tenías y preferiste salirte de allí, que es algo que hay que elogiar, porque hay que tener mucho valor también para hacerlo. Sí, gracias. Claro, pero para otros muchachos que están buscando ese camino, ¿qué tu consejo les darías? Porque no creo que haya una fórmula, no creo que haya una fórmula que diga, ok, quiero hacer esto y lo voy a hacer porque el tiempo va pasando y como seres humanos vamos cambiando también. Pero ¿cuáles serían, tú piensas, las bases más fuertes que deben de tener para decir, sí, yo quiero y entrar a la comunidad de hermanos? Pues mira, primero decirte que yo no sé si no, o sea, yo no podría decir más bien que no fue mi camino adecuado, es decir, en el sentido de que si yo pudiera regresar el tiempo, haría y tomaría exactamente las mismas decisiones. Es decir, yo, si estuviera en el voluntariado otra vez, volvería a entrar con los hermanos, aún sabiendo a lo mejor que me iba a tropezar o iba a vivir lo que viví, tanto positivo o negativo. Es decir, yo no considero el haber sido hermano como un paréntesis o como una pérdida de tiempo o como un, chin, pues perdí 20 años de mi vida en los que pude hacer lo que realmente quería. No, es que en ese momento yo era lo que realmente quería hacer y yo fui muy feliz y muy pleno y siento que pude aportar algo a algunas personas tal vez o hacer algo de bien. Entonces, no lo veo yo ni con ningún tipo de arrepentimiento, ni como algo que no hubiera querido hacer. En ese sentido, pues es que podría decirle a un joven que tenga inquietud para ser hermano, pues que lo intente. Es decir, yo entré cuando este hermano, Salvador Valle, me invitó a entrar con los hermanos. Yo entré como en ese momento de decidir si entro a Postulantados, o sea, en ese momento concreto ahí sentado en la oficina donde estábamos hablando, en una biblioteca donde estábamos hablando. Yo tenía muchas dudas, es decir, yo no estaba absolutamente seguro de ser hermano, ni si iba a ser feliz, si me iba a ir bien o iba a estar toda la vida. Yo no era muy mariano en aquel entonces, es decir, muy devoto de María, como sí me considero ahora. Y aún así, sin embargo, siento que María en ese momento me acompañó, o el Espíritu Santo más bien, porque yo sentí que di un sí eh, un poco con la misma, con el mismo sentimiento, un sentimiento parecido al que María lo dijo, de decir, bueno, no entiendo esto que Dios me está pidiendo, pero sí, confío, hágase. Así lo viví en ese momento y luego ya lo hice consciente que había sido de esa manera, en el sentido de que yo tenía dudas, yo no tenía la absoluta claridad que ese era mi camino de vida y esa claridad pues fue llegando con el tiempo, conforme fui avanzando, conforme fui caminando, conforme fui dando pasos. Entonces, sería como mi primera recomendación. Este, si alguien tiene alguna inquietud para entrar a alguna vocación religiosa, no esperar a tener absoluta certeza para intentar o entrar a una casa de formación, sino yo creo que esa inquietud basta o es suficiente para luego seguir aclarando, ya sea de continuar o de salirse, pero quedarse con esa inquietud sin haberlo intentado me parece que sería más contraproducente. Entonces, el entrar y después seguir reforzando las convicciones creo que es una posibilidad muy normal y posible y que sucede yo creo en las parejas también, o sea, una pareja que decide o le pide a la otra persona, ¿quieres ser mi novio o quieres ser mi novia? Pues lo haces asumiendo que vienen muchas cosas por conocer. Igual al momento de casarse, pues al momento de casarse las cosas cambiarán y hay muchos interrogantes que no se pueden saber al momento de decidirlo, ¿no? Entonces es igual en un trabajo, o sea, es para cualquier decisión de vida. Entonces yo creo que alguien
que tenga esta inquietud, que sepa que el ser hermano lasallista o sacerdote de cualquier congregación, sea el llamado que uno tenga o religiosa, es un camino que vale la pena, es un camino bueno objetivamente, pero relativamente en el sentido de que sea para mí o para ti o para aquel joven, pues eso ya depende de cada quien. Entonces, es lo que hay que intentar, confiando en Dios, no tanto en uno. Muchas gracias por esa explicación que acabas de dar, que es muy cierta. Hay muchos compromisos en la vida, como tú hablaste del matrimonio, el trabajo que se empiezan, pero no se sabe después de un tiempo qué es lo que va a suceder, en qué va a terminar. ¿Tú te ves con esposa y con hijos en el futuro? Sí, 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 sí me veo, sí, sí es lo que Dios quiere y es una inquietud que he tenido muchos años, entonces sí, sí me vislumbro así. Pues muchísimas gracias por tu honestidad, muchísimas gracias por compartir esta historia de tu vida tan interesante. Te deseo todo lo mejor. Yo sé que Dios y la Virgen van a seguir en tu camino porque tú así lo quieres, porque lo tienes todavía en tu corazón. Que no haya resultado de ser hermano no quiere decir que te hayas salido de tus creencias, ¿no? Que es lo principal. Y Dios va a estar contigo a lo largo de este nuevo camino que acabas de empezar. Te deseo todo lo mejor de todo corazón. Muchas gracias, Giovanni. Igualmente, Dios está siempre contigo y que Dios te bendiga a ti, a todo el grupo que hace, todo el grupo de lasallistas en el mundo. Y felicidades por esta iniciativa de buscar compartir las vivencias de diferentes perspectivas lasallistas. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre.